Día de la Mujer, se supone que no hay nadie, así que vamos a empezar nuestra clase o nuestra charla, como quieran llamarla, elevando siempre nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, por todo lo bueno y maravilloso que hemos recibido hoy, por toda la enseñanza, por esa luz que nos ilumina, por esas energías que nos motivan a continuar siempre adelante. Y que esta noche nuestros guías y mentores nos amparen, nos protejan y nos sigan guiando hacia alcanzar esa sabiduría celestial. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a continuar nuestra clase del libro de la mediumnidad. Hemos quedado en el ítem 240 del capítulo 23 de la obsesión. Hoy nos toca hablar sobre la subyugación. Y vamos a empezar analizando que la subyugación, si bien Allan Kardec nos va a decir, es una restricción que paraliza la voluntad del que sufre y le hace obrar a pesar suyo. En una palabra, es un verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. En el primer caso, el subyugado es solicitado a tomar determinaciones muchas veces absurdas y comprometidas, que por una especie de ilusión las cree sensatas. Es una especie de fascinación. En el segundo caso, el espíritu obra sobre los órganos materiales y provoca movimientos involuntarios. Se traduce en el medium escribiendo por una necesidad incesante de escribir, aun en los momentos más inoportunos. Nosotros los hemos visto que a falta de pluma o de lápiz escribían con el dedo por todas partes, en donde se encontraban en las mismas calles, en las puertas y en las paredes. Vamos a empezar a analizar lo que es la subyugación material o corporal. Ya, y eso se da a partir de un encarnado hacia otro encarnado, del encarnado hacia un espíritu. En este caso, la Biblia nos va a decir de que no, los espíritus son demonios. Pero nosotros sabemos que el demonio no existe y que solamente son espíritus de hombres en diferentes estados evolutivos también. Y vamos a recordar lo que nos escribe Moisés en la Génesis, cuando Dios le va a decir a Adán y a Eva que se multipliquen, que se enseñoreen, que subyuguen a todas las especies y que llenen la tierra. Ahí empieza el primer mandato de lo que es una subyugación material o corporal. Y vamos a ver que la palabra subyugación quiere decir tomar algo violentamente, con fuerza, con determinación.
Y es ese mandato de subyugar que le va a dar en esta narrativa bíblica a Adán y a Eva, lo que nos va a indicar a nosotros cómo podemos empezar a cambiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Una frase que siempre se escucha en la doctrina espírita es que debes dejar morir al hombre carnal para que el hombre espiritual nazca, en este caso hombre o mujer, ¿no? Espiritual nazca. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros que venimos de toda esa oscuridad, como nos explicó la anterior clase Vilma, que traemos defectos de enojos, iras, decepciones, orgullo, vanidad y toda esa gama de oscuridad que nos hemos traído no solo de esta encarnación, sino de muchas encarnaciones ya. Y nos presentamos ahora ante Dios y queremos lo divino en esas condiciones. Y el plano divino nos va a decir de que si tú buscas en esas condiciones de enojo, de ira, de egoísmo y toda esa gama de oscuridad, a Dios no lo vas a hallar. Porque Dios siempre, como nos dice el apóstol Pablo, va a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, por eso es que nos da esta frase: sométanla, subyúguenla, dominen sus emociones, sus sentimientos negativos y transfórmenlo en algo positivo. ¿Y dónde está la clave para que nosotros empecemos este cambio de renovación y transformación que estamos siguiendo? Chico Javier nos va a escribir y nos va a decir de que el campo donde se desarrolla esta lucha, como diríamos, entre el bien y el mal, está en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y que un pensamiento ligado a la ilusión, como nos dice Kardec, es el peligro más grande que podemos tener, que lo podemos vivir. Porque la ilusión nos puede hacer ver y vivir cosas que no hemos visto, pero que tampoco estamos viviendo. Por eso es que este campo de nuestros pensamientos debemos aprenderlos a subyugar, a dominar, a controlar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las meditaciones. En calmar nuestra mente, bajarlo unos graditos menos a esa intensidad con la cual estás rebobinando los pensamientos, las acciones, para que esos pensamientos no se transformen en palabras y esas palabras no se transformen en acciones. Pero si bien subyugar nos va a decir Moisés, es dominar, nos enseña de que nosotros, una vez que hemos empezado este cambio en nosotros mismos, debemos estar preparados para gobernar esa área que estamos cambiando. Por eso es que cuando Dios les dice a Adán y a Eva, tienen que dejar el paraíso, ir a trabajar la tierra, va a colocar una espada que da vueltas y serafines, querubines alrededor del jardín del Edén, enseñándonos desde allí que nosotros cuando hacemos un cambio o a través de un trabajo de mejoramiento ocasionamos un cambio, ese lugar, si hemos
retirado a un ser espiritual en esos trabajos de desobsesión que realizamos, debemos protegerlo, debemos dominarlo, debemos gobernar esa área. Por eso es importante que cada uno de nosotros y la persona a la cual estamos ayudando tenga un conocimiento del trabajo que se está haciendo, para que también eleve su vibración, adquiera un nuevo conocimiento y comprensión, y a partir de ahí se origine ese dominio en esa área y se proteja. ¿Para qué? Para que la entidad espiritual que estás retirando no regrese a reconquistar aquello que tú has limpiado. Y es entonces que Moisés nos va a decir, hay 7 días en la creación, en la cual nosotros, como ya les habíamos estado indicando en las clases presenciales, los 7 días de la creación tenemos que llevarlo a los 7 días que nosotros, o 7 eras, que nosotros pasamos en nuestro despertar espiritual. Que cada día, como nos pone Moisés, y Allan Kardec nos va a decir, no son eras de miles de años, ese periodo es una etapa en nuestro estado evolutivo. Y que los 7 días de creación se comparan con las 7 etapas de la evolución del despertar espiritual que cada uno de nosotros sigue en esa ley del progreso, que Allan Kardec no los va a escribir en el libro de los espíritus, pero que también nos lleva a mirar los 7 pecados capitales, ¿sí? Y nos dice, la soberbia que la traemos de ese hombre, de esa mujer antigua, antes de este despertar de conciencia, la soberbia debemos transformarlo en humildad, la avaricia en generosidad, la gula en templanza, la ira en paciencia, la lujuria en castidad, la pereza en diligencia y la envidia en caridad. De todos ellos, el que más frecuentemente nos ataca a cada uno de nosotros es la ira. Muchos dicen, no, es la lujuria, pero no. La lujuria podemos dominarlo, pero la ira es una reacción que todavía lo traemos de forma intuitiva. Nos sentimos agredidos y reaccionamos automáticamente. O nos convertimos en medio de ese enojo que tenemos en agresores contra nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan. Por eso es que cuando nos recomiendan el mirarnos en el espejo, nosotros tenemos que mirar cómo nos estamos comportando. Normalmente, muchos ya hemos dejado esa parte, pero otros estamos en ese proceso todavía de dejar, de depurarnos. Somos criticones, pero al extremo de la otra persona. Y hablamos, y lo calificamos de todo y lo bajamos de todo. Y somos así de estrictos con la otra persona. Y lo que nos recomiendan es que cuando nosotros nos miremos en el espejo, esa palabrería que lanzamos a los demás, nos los lancemos a nosotros mismos. Y de decirnos, es el momento de cambiar, es el momento de hacer, es el momento de conquistar, es el momento de subyugar todos estos defectos que todavía nos acompañan. Ya deja de sentirte víctima, ya deja de
por tu dejadez de no hablar, de no reaccionar, de sentirte pasiva o pasivo, estás perdiendo las cosas. No solamente oportunidades de seguir creciendo en lo moral, sino también estás perdiendo oportunidades materiales, oportunidades que se te han abierto, pero tú, por esa dejadez, como nos dice, por esa pereza, por esa incertidumbre de decir estará bien o estará mal, lo dejas pasar. Por eso es que este tema de la subyugación, como les había dicho, es tan lindo de poderlo analizar, pero es tan amplio, porque por eso es que vamos a ir avanzando casi ítem por ítem para irlo comprendiendo. No solamente por los riesgos mediúmnicos, como dicen algunos, que contrae, sino como ustedes ven, es un mejoramiento en nosotros mismos. Pero ese mejoramiento no es de sufrimiento, de dolor, no es de victimismo, de decir yo contra el mundo o el mundo contra mí, sino es de agarrar y enseñorearte, como lo escribe Moisés. Enseñoréate, porque eres preparado para ser un guía, un maestro, alguien que debe traer la luz divina y transmitirlo hacia los demás. La Biblia nos habla de lo que es la subyugación, sí, como ustedes ven desde la Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla cómo debemos realizar la subyugación de nuestros defectos que todavía tenemos. Y no solamente nos enseña a nuestros defectos, sino también cómo podemos actuar con nuestros hermanos que nos acompañan, encarnados y desencarnados. Entonces recordamos a nuestro Maestro Jesús, que nos va a reflejar en esta historia que nos va a escribir David en el Salmo 23, en donde nos va a hablar de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos recuerdan, ¿no?, esa frase. Unge mi cabeza con el aceite. Y esta frase de unge mi cabeza con el aceite es tan importante. En Israel y aún se usaba el aceite en las ovejitas para espantar a las moscas, porque las larvas de las moscas les hacían daño a las ovejitas y se daban de golpes contra las rocas o entre ellas mismas hasta causarse la muerte. Si nosotros entendemos el contexto de lo que nos está hablando David en este Salmo 23, ungir nuestra cabeza con el aceite es quitarnos todos esos pensamientos de inferioridad, esos pensamientos que nos perturban, que nos traen ansiedad. Es cubrir nuestros pensamientos con ese manto de gracia que el plano divino y Jesús nos los han traído para cada uno de nosotros. Y es allí cuando empezamos a usar ese conocimiento que traemos por el estudio, no solamente de la Biblia, sino también complementando con la codificación que nos trae Allan Kardec, nosotros tenemos ese aceite que puede proteger nuestros pensamientos, para ya no estar rebobinando y seguir en una misma pelea todos los días de nuestra vida. Por eso es importante el entender cómo podemos nosotros subyugar aquello que nos lastima, aquello que nos hace un obstáculo
en nuestro avance espiritual, en este viaje de nuestra alma. Algunos más religiosos dirán es que proteger nuestra cabeza con ese aceite del conocimiento, de la bondad, de la generosidad, hace de que nosotros alejemos a esas moscas, como nos escribe el Salmo. Pero esas moscas, si nosotros los representamos como entidades que nos están molestando, que nos están sugiriendo ideas no adecuadas a nuestro diario vivir, que nos están trayendo sufrimiento, angustia, desesperación, nosotros podemos controlarlo, dominarlo e implantar en nuestro propio ser ese conocimiento que el reino divino pone a nuestro alcance. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, también como se lo conoce, en la carta de los Efesios nos va a decir de que Dios puso en la persona de el Maestro de Maestros Jesús, ligó todas las cosas hacia Él para colocarlos por estrato a sus pies. Y nos va a decir de que ese mismo poder que tiene Jesús se lo ha dado a la iglesia. Neo Lucio, en el libro Jesús en el hogar, nos va a decir de que Dios y el Maestro de Maestros no habitan en templos de mármol ni de piedra, sino en templos vivientes, en iglesias vivientes. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que la iglesia somos tú, soy yo y son cada una de las personas que formamos la humanidad. Y que nosotros tenemos, como nos ha escrito Moisés en el paraíso, tenemos esa facultad, ese don de enseñorearnos sobre todas las cosas, de dominarlos, de gobernarlos. Solo que nos hemos olvidado esa parte de que hemos sido preparados para ser gobernadores. Y nos hemos quedado con el victimismo, con sentirnos inferiores, insuficientes. Pero hoy es el tiempo de recordar en este tema de la subyugación que tenemos esa facultad de gobernar. Y vamos a gobernar todo aquello que sea material o espiritual que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor, no para hacerlo nuestro esclavo, no para sentirnos superiores a ellos, sino para encaminarlos a ese camino de luz que también nosotros estamos siguiendo. Y que en esa práctica de reunirnos en grupo, de participar en esas reuniones de grupo, nosotros podemos intercambiar nuestros conocimientos y nuestras experiencias y generando esa energía única, grupal, podemos realizar mucho bien, no solamente para el grupo y las personas que lo forman, sino para el entorno, ese medio ambiente que nos acoge. Por eso es que Pablo nos va a recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu hermano encarnado, sino contra fuerzas espirituales, contra potestades que gobiernan las zonas oscuras.
pero que cada uno de nosotros en esa autoridad y dominio que tenemos, podemos transformar no solamente nuestro mundo interior, sino podemos afectar positivamente en el mundo interior de estas personas o de estos seres espirituales. Por eso es que nos vas a recomendar que cada día nosotros debemos armarnos con la armadura del soldado y que debemos aprender a manejar ese escudo de la fe para que aquellos pensamientos, esas malas intenciones, como dicen, ¿no? Esas malas vibras, no se acerquen. Si bien, como nos dice este apóstol, lo maligno, lo negativo siempre está rondando a nuestro alrededor, pero no está, como nos va a mostrar Allan Kardec en este libro el libro de los médiums, en este capítulo 23, las entidades espirituales no están en ataque contra nosotros. Están a nuestro alrededor, sí, pero nunca nos van a atacar directamente, a menos que nosotros lo permitamos. ¿Y cómo lo permitimos nosotros? A través de nuestro periespíritu. Y en una de las propiedades del periespíritu nos va a decir de que el periespíritu, al ser esa sustancia no material, tiene nuestras virtudes, pero también tiene esas energías que nos perjudican por nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y todo aquello que va oscureciendo nuestra energía áurica. Y entonces vamos a permitir que estos seres se acerquen, pero somos nosotros los que lo permitimos. Ellos no te pueden tocar, no se pueden acercar en plan de ataque. ¿Por qué? Porque esa promesa que Jesús nos dio cuando va a mandar a sus apóstoles a predicar el Evangelio a las otras ciudades, ese mismo mandato nos da a cada uno de nosotros, que lo traemos también, que tenemos la autoridad, la potestad sobre los espíritus de baja vibración. No debemos olvidarnos eso. Y al comprender que nosotros tenemos desde que Moisés escribe la Génesis hasta el Apocalipsis de Juan, que nos va a decir de que el Hades no prevalece con sus puertas de la muerte sobre su iglesia, no prevalece, ya hemos dicho, no la iglesia somos cada uno de nosotros, porque somos iglesias vivientes donde el Dios de los vivos habita en nuestro corazón. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros el practicar el bien. Y el mayor bien que practicamos, que nos trae promesa de tener una larga vida y bien bendecida, como nos dice, es el honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, para que nuestra vida sea fructífera en esta tierra, para que tu luz brille y no tenga oscuridad que lo perturbe. Obedecer a nuestros padres en el amor que el Señor de señores nos ha enseñado, va a hacer que nuestros días sean felices. Y que por más que haya tempestad, por más que hayan circunstancias que hagan temblar con esa energía negativa nuestro ser, siempre podrás estar sobre las cosas. Porque nunca olvidarás de lo que tú eres, de lo que soy yo, hechura a semejanza
de Dios. Y que dentro de este cuerpo material hay esa chispa divina que desde su creación tiene vida eterna y que anhela en este proceso que seguimos de mejoramiento, anhela regresar a la presencia del Padre. Tenemos muchas armaduras espirituales, como Pablo nos ha escrito, mirando al soldado romano. Sí, tenemos la fe, tenemos la palabra. Tu palabra recuerda que construye, si lo haces de esa forma de buenas cosas que va a salir de ese noble corazón que tienes. En ese cuidado que debemos tener de controlar nuestra lengua. Porque recuerden lo que nos recomienda tanto Moisés como Allan Kardec y la codificación que tenemos y las obras complementarias, que cada palabra que nosotros decimos repercute en nuestra eternidad y que podemos construir vida o podemos quitarla. Por eso es que nosotros siempre construyamos vida, llevemos esperanza, llevemos fe, llevemos bondad, siempre. Y no olvidemos que en nuestra cabeza están esos pensamientos, como dice Pablo, el yelmo de la salvación. La salvación no es algo externo a nosotros, sino está interno a nosotros. No busquemos algo fuera, porque no lo vamos a hallar. Miremos siempre hacia nuestro mundo interior, donde todo está colocado. Y ahí vamos a encontrar todas las herramientas que necesitamos para este proceso evolutivo y para poder poner en práctica la subyugación positiva en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos acompañan. La doctrina espírita como armaduras nos va a dar el agua fluidificada, los pases magnéticos. También en su momento nos ofrecen también, si tenemos dolores corporales, nos ofrecen cremitas. Hay el Bobo Pedro, que normalmente nos regalan para cualquier dolor físico que podamos tener, que es una receta espiritual y que de Brasil nos los traen para los centros espíritas en Bolivia. Muchas veces la subyugación corporal nos hace realizar, nos dice Allan Kardec, actos muy ridículos. Actos que en nuestro estado normal no lo realizaríamos. Pero por esa influencia que a veces recibimos, en esa subyugación que es una restricción que paraliza nuestra voluntad, podemos hacer ciertos actos que normalmente no lo podríamos realizar. Alguna vez cuando pasaba por una calle céntrica de la ciudad, veía a un joven enamorado cómo se arrodillaba en la acera. Antes de llegar a la casa de su novia, él se arrodillaba y hacía sus oraciones, se persinaba. Y después de la charla con la novia, igual, la novia se entraba y él, antes de irse, otra vuelta en el mismo lugarcito, se arrodillaba, hacía sus oraciones, todo eso. Y alguna vez le pregunté, o sea, no importaba el día, si había gente o no había, el proceso siempre era el mismo.
Y le pregunté por qué hacía eso y él decía, no sé, me nace. Claro que en aquel tiempo yo estaba en iglesia evangélica, no tenía conocimiento todavía de lo que era la subyugación espiritual. Y él decía, me nace el hacer eso. Pero la subyugación, si bien puede venir así de un espíritu que te domina prácticamente tu voluntad, también hay subyugación de dos personas encarnadas, entre encarnados. Y cuando se nos da eso, cuando o sea, por decirte, yo puedo empezar a ofender a la otra persona, a decirle, tú no sirves para nada, tú haces las cosas mal, mira que por tu culpa es todo esto, y empiezo a subyugarlo, a dominarlo o a dominarla. Como ven, la subyugación es tan amplia y lo vivimos todos los días de nuestra vida. Por eso es importante el que nosotros sepamos reconocer en el momento si nosotros nos estamos transformando en obsesores o nos estamos transformando en víctimas. Porque nuestros pensamientos, si se va a ir ligada a la ilusión, como les decía, hace de que nuestra vida se haga un torbellino de sufrimiento y de angustia. Porque una ilusión mal colocada en un pensamiento errado te hace ver cosas que no existen y te hace sentir cosas que no has vivido y no lo vas a vivir, pero te las hace sentir como si fuera real. Hay subyugación en los diferentes mediums cuando practicamos la mediumnidad, sí. Hoy vamos a ver la subyugación desde el lado de la luz. El siguiente viernes lo vamos a ver desde el lado de la oscuridad, a través de los espíritus de baja vibración, cómo nos afectan también. Hoy vamos a ver cómo los espíritus de luz nos pueden subyugar corporalmente, pero eso no es un daño físico, ni moral, ni espiritual. Una subyugación corporal, por ejemplo, es cuando hacemos psicografía. Si ahí vemos a Divaldo Franco, cuando Joana de Angelis le va a dictar los libros que deberían escribir. Y nos dice que se traduce en el medium escribiendo por una necesidad incesante, aun en los momentos no adecuados. Algunas veces, cuando hay una subyugación por espíritu de baja vibración, quiere hacerte escribir en todo momento, en todo lugar y donde sea. Por eso hay personas que escriben en las paredes, por ejemplo. Pueden escribir con bolígrafo, pintura, marcadores, con todo lo que alcancen. Y si no tienen esos instrumentos, pues van a empezar a usar los dedos de la mano, obviamente causándose o corriendo el riesgo de lastimarse. En cambio, cuando es una subyugación de luz, tiene un horario. Si ustedes recuerdan la película de la vida de Divaldo, él empezaba a psicografiar normalmente a las 11 de la noche. Llegaba a las 11 y Joana le mostraba el lápiz a psicografiar. Y todo en un programa bien establecido y bien elaborado. Esa es la diferencia entre una subyugación de luz y una subyugación de la oscuridad.
en la oscuridad pues no hay horario. Por eso es que hay personas que cuando están empezando normalmente las facultades mediúmnicas de clarividencia, por ejemplo, ven espíritus las 24 horas del día y de la noche, obviamente. Y muchas veces no ven al espíritu de forma agradable como a una persona bien puestita, bien bonita, sino los ven monstruos deformes y se llenan de pánico y de terror. Y entonces no quieren saber nada de lo que son los dones mediúmnicos y prefieren pues bloquearlo y no desarrollarlos, porque a veces les causa eso una mala experiencia. Hay una medium que sale por plataforma también muy reconocida porque tiene muchos seguidores también. Ella dice: yo soy una medium psíquica, no soy medium espírita porque mi práctica con los espíritus fue horrible y nunca más quise saber de eso. Y eso normalmente tienen esa experiencia negativa porque no fueron guiados por personas con experiencia que se requiere para este tipo de trabajos o para este tipo de prácticas de ver a los espíritus. Porque si hubiera tenido un guía con experiencia le hubiera dicho: lo que ves monstruo solamente es idioplastía, dale un pase magnético y se le quita los monstruos y vas a ver al espíritu tal cual es. Entonces, como nosotros estamos en este proceso de adquirir el conocimiento, la práctica, para irnos mejorando y desarrollando nuestros dones espirituales con la seguridad, tal cual Allan Kardec y la espiritualidad de los cielos lo ha planificado para cada uno de nosotros. Entonces, subyugar, no se olviden, quiere decir que hay algo que debe estar bajo de nosotros y que es un yugo real. Pero si nosotros estamos en ese conocimiento del Evangelio que Jesús nos ha traído, no debemos olvidar que Él nos da una autoridad y nos ha enseñado cómo utilizar esa autoridad. Y esa autoridad hace que nuestra vida sea tranquila, nuestra vida sea llena de luz, de esperanza y de fe. Y que en esa conquista que realizamos de transformar un defecto en nosotros o en las demás personas, siempre debemos colocar esa vigilancia para que este lugar que estamos limpiando, que estamos conquistando para nosotros mismos, se mantenga así, libre de toda influencia negativa. Y por más que los seres espirituales de baja vibración estén a nuestro alrededor, nosotros no tenemos que entrar en pánico ni en aflicciones, en nada de eso, porque ellos no te pueden, como hemos dicho, venir y agredirte, a menos que tú lo permites. Chico Javier por eso decía a Emanuel: en todos estos años que tú me acompañas, los seres de luz siempre han estado a mi lado, pero nunca faltaron ellos. Y lo mostró a los otros hermanos espirituales. Ellos siempre estuvieron ahí, a cierta distancia de lo que estaba Chico Javier. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Los hermanos espirituales siempre van a estar a nuestro alrededor, tal cual también nos dice el apóstol Pablo.
El devorador siempre está como león rugiente a tu alrededor, esperando una oportunidad para devorar. Pero no debes olvidar aquello que Jesús lo dijo en esa tentación del desierto. Dios envía a sus ángeles para protegerte, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Son promesas que hay que traerlos, no como para repetirlo todos los días como un mantra, sino que para agarrar esa promesa y recordarte quién eres. Porque por los afanes de la vida y estos momentos llenos de angustia que vivimos toda la humanidad, muchas veces nuestra vibración se baja, aunque nosotros no queramos. Y cuando sentimos que esa vibración está bajando, nosotros podemos utilizar estas palabras que nos motivan, que nos llenan de esperanza, de fe. Y en esa motivación es que nosotros podemos subyugar todo para colocarlo, como nos dice el apóstol Pablo, como estrato a nuestros pies. Una recomendación que siempre nos dieron en su momento, en mi caso, mi guía espiritual encarnado. Me decía, nunca luches contra aquello que se denomina diablo o diablos o demonios. Nunca luches contra ellos. Simplemente conquístalos, domínalos, domínalos con tu moralidad, envuélvelos con tu luz. Y al ver que ellos, que tú eres superior en energía y en todo lo que ellos que aún no tienen, ellos aceptarán la ayuda que tú les brindes. Pero si tú te pones a luchar, a quererlos vencer, como hacen algunos hermanos, vas a salir perdiendo. Porque ellos saben cuál es tu debilidad, qué debilidad te has traído de las otras vidas o qué debilidad te has traído en ese cambio que has hecho hacia la doctrina espírita de lo que tú eras más antes, de ese hombre viejo que eras. Y en ese defecto, en esa debilidad que te has traído, ahí te van a atacar. Nunca te olvides, me decía, que una entidad espiritual, si quiere subyugarte, quiere dominarte, quiere entrar en esos procesos obsesivos contigo, siempre va a empezar haciéndote dudar de quién eres. Por eso lee, me decías, lee y entiende lo que es esta enseñanza de Jesús en el desierto. Cómo esta entidad le hace dudar, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres. Cuando tú escuches esa palabra, si tú eres, ponte en alerta. Y empieza a manejar tu energía para empezar a controlar. Primero tus emociones y empezar a controlar la emoción que este otro ser te está enviando. Y eso es lo que he ido haciendo todo este tiempo que tengo ya de recorrer esta vida espiritual, de ver tantas dificultades, hermanos, hermanas que están en procesos obsesivos, muchas veces muy, muy difíciles, como es la locura también. Lo vamos a ver la siguiente clase cuando analicemos la influencia de los seres de oscuridad,
Hoy hemos tocado solamente la parte de la luz. Por eso es que tú eres luz. Y tú tienes eso que Moisés te escribe en la Génesis la historia del paraíso. Cuando Dios le dice, enseñoréate sobre todos, sobre animales, peces, aves y sobre todo. Domínalos, subyúgalos. No te olvides quién eres, esencia divina de Dios en una experiencia carnal. Y que cada situación que tú vives, que nosotros vivimos, simplemente es para que tú te enseñorees, reconozcas lo que tú eres y subyugues aquello que has planificado en sobrellevar en esta encarnación. Si tienen preguntas, comentarios hasta aquí, adelante. ¿No? Una Bien. consulta, hermano. Adelante, Marlene. En el caso de la esquizofrenia, cuando el comportamiento es bien agresivo y hace daño a los familiares, ¿qué tipo de obsesión hay? ¿O es que no hay obsesión, es mental? Mira, como hemos dicho, la obsesión hay que diferenciarlo de las dos ramas que nos da. La obsesión psíquica y la obsesión material. La obsesión psíquica es un despertar en sí de la conciencia mediúmnica de cada uno de los seres. Y es empezar normalmente vemos a las entidades espirituales de baja vibración. Empezamos siempre ahí la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos en ansiedad, en preocupaciones. ¿Sí? A eso se denomina obsesión psíquica, cuando ven espíritus. Y obviamente, como no están todavía instruidos y en conocimiento, pues se aterran, entran en angustias y desesperaciones, y entonces los psiquiatras y los psicólogos los diagnostican esquizofrenia y los medican para tratar de calmar esas emociones. Cuando es corporal, hay dos factores también que hay que ver. Una, si es el carácter del ser espiritual que ha encarnado. Recuerda que muchas veces venimos de vidas muy tormentosas y que al recordar que nosotros hemos traído esas emociones fuertes de otra vida, pues es nuestro ser espiritual en esos actos de maldad que empiezan a actuar dañando a los demás. Lo ideal para determinar si es del propio espíritu o está siendo influenciado es una sesión mediúmnica, solicitar una sesión mediúmnica, para que los mediums vean, tanto clarividentes, sensitivos y toda la gama de mediumnidad que hay, vean si este ser o esta persona está en un proceso obsesivo por espíritu o es su ser espiritual que es malito. Y para todo hay un tratamiento, para todo hay una solución. Entonces la esquizofrenia no es una sola, es amplia también. Y hay que ir en ese proceso hay que ir analizando por eso cuál es el proceso. Cuando es también psíquico hay que ver también
si es por don mediúmnico del espíritu en el despertar de ver o es por influencia espiritual. Si es por influencia espiritual, en sesión mediúmnica hay que preguntar a ese ser espiritual si es un obsesor de vida pasada o es un espíritu que por azar de la vida se ha encontrado en esta encarnación. Entonces es un trabajo a detalle que hay que hacer tanto en la entrevista de lo que sería la charla fraterna, que se lo llama, como las 5 sesiones que normalmente se recomienda para determinar el estado de obsesión o acompañamiento espiritual que tiene esta persona. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consultita, aclaración o ampliación del tema? Bien, si no hay y si hubiera, te lo mandan por el grupo y sus preguntitas. Y vamos a hacer un otro tema también para responder las preguntas. Porque a veces las preguntas de obsesiones y de los espíritus normalmente siempre es amplio y profundo de poderlo realizar. Y no hay que tener miedo, ya todo es un proceso de evolución. Solo hay que tomar los riesgos, hay que ver las ventajas y las desventajas. Pero nunca te olvides que tienes una autoridad. Y en esa autoridad tú puedes empezar este trabajo desobsesivo de la persona que te ha contado, digamos, su problema. O puedes también en esa autoridad que tú tienes hablar con los papás o los familiares y solicitar ayuda. Porque los medicamentos ayudan, sí, pero al final no es la solución final. La solución final siempre va a ser el tener la conciencia de que es un despertar espiritual y que esos dones están en ti y que no se te van a quitar. Van a estar, hoy si lo desarrollas bien, te va a ayudar a tener una buena vida. Si no lo desarrollas, la siguiente encarnación igual lo vas a volver a traer. Así que mejor es ahora. El ponernos a trabajar en mejorar nuestra vida, la vida de los que nos acompañan y ayudar en ese servicio que el Maestro Jesús nos ha enseñado. Servir a los demás para que nuestro nombre se escriba en los cielos. Señor, te damos gracias por esta noche maravillosa que hemos compartido. Gracias por esa enseñanza que nos das y que también nos has dejado para que podamos entender y comprender nuestra propia vida, para ver que tu luz divina siempre nos ilumina y que tu ejemplo de amor son los pasos que debemos seguir. Ayúdanos a caminar siempre confiados, siempre amparados por ese inmenso amor que tú derramas en nuestro corazón. Que así sea. Gracias.